pues decíamos son los costos reales ejecutados del trabajo realizado, o el costo de vengado, como lo dice aquí la bibliografía. En realidad es el costo ejecutado del trabajo que se ha logrado realizar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que vamos registrando es, si no nos saca la planeación, sino es en realidad corte a corte, que es lo que el proyecto ha ido consumiendo en términos de dinero. Entonces, pago de nómina, pago de proveedores, pago de materiales, pago de reprocesos, pago de mala calidad, etcétera, etcétera. Todo eso se va registrando para poder tener un acumulativo de los costos reales del proyecto a una fecha de corte. Y finalmente el valor ganado, aquí, que básicamente es poder llevar en términos de un avance, aplicando alguna técnica de las que mencionábamos en clase, darle un avance al trabajo que se ha realizado a un momento del corte. He realizado la actividad, si no, ¿en qué porcentaje de avance va? Corresponde específicamente o muestra la realidad del avance de una actividad a un momento del corte. ¿Sí? Entonces, ¿la he hecho, no la he hecho? Y si no la he hecho, ¿en qué porcentaje va? Básicamente. Esas tres variables, voy a mostrarlas acá, se pintan en una gráfica. PB siempre se pintará hasta el final porque estamos hablando de que la planeación está desde el día 0 hasta el día final del proyecto. Y AC y EB, como lo muestra esta gráfica, pues se pintan al momento del corte. ¿Sí? Y estas tres nos permiten hacer un tema comparativo en términos de dar información sobre el avance del proyecto o el costo del proyecto. Básicamente eso es lo que es PB, AC y EB. No sé si hasta ahí tengan alguna otra pregunta acerca de esos tres componentes o elementos. En la cuarta, profe, pero ¿vamos a ir en orden o damos de una vez la número 4? Vale. ¿Qué te dice la número 4? La número 4 dice explicar los resultados de los indicadores EP versus EB, EB versus AC. Bien, que yo tenía una confusión ahí, perdón un segundo, en esa pregunta. Voy a ponerla acá. La cuarta me dice explicar la diferencia entre los indicadores. Ok, el BS es versus. Ok, pero EP no existe. Versus. No, esta EP que estoy señalando, ¿será EB o PB? Va a ir a mi quinto. Debe ser PB. Ok, perfecto. Entonces, básicamente cuando nosotros, voy a ir a la gráfica, igual se puede con números, cuando nosotros queremos saber sobre el avance del proyecto, básicamente lo que nosotros comparamos es lo que realmente estaba planificado hacer a la fecha de corte, o sea, en este punto que es la fecha de corte del mes 4 para la gráfica que estoy mostrando, pues más o menos, voy a mirarlo acá, se planeaba hacer un trabajo que costaba acumuladamente 7,000 pesos. Esa era nuestra meta específica, es decir, hacer o ejecutar una lista de actividades completas o en un porcentaje de avance cuyos costos, según lo planificado, sumarían 7,000 si las hacíamos. Cuando yo quiero saber de avance, pues yo lo comparo contra el EB, que es el valor ganado, realmente lo que he podido avanzar, lo que realmente he podido avanzar. Entonces, eso se puede graficar en términos de llevar esos porcentajes a dinero y poderlo graficar como estamos viendo en la curva. Entonces, el EB me dice, oiga, sí, usted realmente avanzó hasta este punto, como lo estoy mostrando en la gráfica. Si este era su meta y realmente esto fue lo que avanzó, pues usted está atrasado, básicamente, porque usted debió llegar a este punto que estoy señalando y solamente pudo llegar a este punto. Lo ideal en términos de avance es que el EBB fuera igual al PB en el momento del corte en que lo estoy midiendo. Eso demostraría que hemos hecho la tarea juiciosa, es decir, que las actividades se han logrado avanzar en lo que estaba planeado que se avanzara. Como es el caso que estamos mostrando acá, estamos en un atraso. Hay una diferencia, se dejaron de hacer algunas actividades. ¿Por qué? Tendríamos que preguntarle al gerente de proyecto. Siguiendo en esa misma línea, si el EB estuviese por encima del PB, significa que yo hice más de lo que estaba planificado. En este caso, y proyectándola, significaría que esta línea punteada verde estaría por encima del azul, demostrando que efectivamente hice más trabajo del que estaba planificado. O sea, adelanté actividades que no tenían que hacerse para esa fecha de corte. En este ejemplo, pues serían actividades del mes 5 y 6 en adelante.
Entonces, resumiendo, para comparar, cuando yo comparo PB y EB, estoy hablando del avance del proyecto, ¿sí? Ahorita lo vemos un poquito en números. Y en temas de cómo está mi dinero o cómo he ejecutado el dinero que tengo asociado o el presupuesto asociado al proyecto, pues yo comparo EB con AC. Es decir, EB es el trabajo que he logrado avanzar, que es este punto, y en este ejemplo, ese trabajo me está costando mucho más. Es decir, yo debí pagar en este momento lo que logré avanzar, que son como 5.500 pesos en términos de avance, pero realmente ese avance me terminó costando como 8.000. Esos efectos suceden porque básicamente tenemos los llamados imprevistos o riesgos materializados que no fueron gestionados o que son riesgos no identificados, los riesgos que van por las reservas de gestión que también se pueden ver por ahí. Entonces, temas como que no esperaba que lloviera y llovió y se inundó y tuve que reprocesar. El recurso no llegó o llegó tarde y hizo las cosas mal. O el recurso no llegó y me tocó contratar otro recurso que era más costoso. Ese tipo de riesgos materializados hacen un efecto específicamente en la gráfica. Entonces, aquí en esos ejemplos que les di, pues obviamente estaríamos atrasados. Y si tuve que pagar más costos de material, de reprocesos o de recursos, pues eso me estaría costando más. El trabajo que logré avanzar me está costando más de lo planificado. Si yo logré avanzar en términos de trabajo real, este punto que estoy mostrando, lo ideal sería que los costos de ese avance fuesen iguales. Es decir, que la línea punteada roja fuera igual a la línea punteada verde, por lo menos en el punto donde estamos midiendo. Miremoslo un poquito en términos de números. Por aquí hay un ejercicio interesante que en algunos grupos pudimos explicar. Y es este ejercicio que está acá, creo que es este. Sí. Entonces, en este ejercicio, voy a mostrar la solución para no enredarnos. En este ejercicio me están mostrando efectivamente el valor planificado, ya esto es en números, el otro lo estábamos viendo lógicamente, los costos reales, es decir, los costos que hemos ejecutado a la fecha de corte y el valor ganado. ¿Sí? Entonces, aquí me lo están mostrando a nivel de totales por mes. Tengo el valor planeado en términos de dinero. Este proyecto tiene un back de 1.000, ¿de acuerdo? Y se va ejecutando mes a mes en términos de que en el primer mes voy a tener un PB o un dinero asociado a 40, el segundo mes a 60, acumulado, 100, 200 y así sucesivamente hasta llegar al mes 8, en donde termina y me dice que el valor del proyecto es 1.000, de acuerdo a lo planificado. El costo real me está diciendo específicamente que este proyecto, en la gráfica que están viendo, está ejecutándose, estamos haciendo la medición al mes 6, porque el mes 7 y el mes 8 no tienen datos, por eso puedo predecir, o decir más bien que la medición que se está haciendo es hasta el mes 6. Y lo que está registrando acá, pues fueron los costos que realmente se ejecutaron. Es decir, para el mes 1 ejecutaron 40 pesos, supongo que son pesos, para el mes 2 30 y así sucesivamente, y acumulado me está dando que para el mes 6 llevo 560 pesos acumulados gastados en el proyecto. Como les digo, esta información se toma específicamente de los registros que ustedes lleven con los cortes que lleven de los gastos que han ejecutado en el proyecto. Y finalmente el valor ganado, en donde generalmente, y siempre lo he visto así, se da primero en porcentaje y luego se lleva dinero. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo que el estudio de mercado avanzó para el primer mes un 50%. Aquí es donde empiezan a aplicar las técnicas que nosotros definamos. Y en el segundo mes avanzó el 100%. Esto, sin conocer mucho el proyecto, me puedo deducir que se está manejando una técnica 50-100. Es decir, apenas arranco este entregable estudio de mercado, lo coloco al 50 y solo hasta que termine lo coloco al 100. Y obviamente en los demás meses pues voy manteniendo el 100. Porque si yo gano o he hecho un trabajo, pues yo en la siguiente medición no voy a ponerlo en cero. Siempre voy a mantener lo que avanza. En definir la estrategia me dice en este cuadrito que comenzaron en el mes 3, ¿cierto? Y que, bueno, más bien, que en el mes 3 se completó al 100%. Como no tengo intermedios en términos de que no tengo un 80, un 30, un 50% de avance, puedo suponer que este entregable o esta actividad que estamos viendo acá se midió en una técnica 0-100. ¿Sí? Es decir, no había intermedios. Se tenía o no se tenía, y en el mes 3 se tuvo y de ahí para adelante se mantiene su 100%.
Y en la construcción del local vemos que a partir del mes 4 empezó la ejecución con un avance de 20, luego del 40, esto es acumulado, y finalmente al mes 6 vamos en un avance del 60. Aquí pareciese que tuviesen una técnica de medición a través de avanzar de a 20%. Como les decía, esas técnicas hay que documentarlas. Y finalmente, la actividad 4, pues no, para el mes de corte no avanza. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo llevo esto a términos de dinero? Entonces, lo que les explicaba un poco en clase es, yo tomo el porcentaje de avance de cada corte, de cada una de las actividades, y lo multiplico específicamente, aquí sí me tengo que subir porque no está toda la información, voy a subirme acá, cojo este 50% y lo multiplico por el valor completo de la actividad, que en este caso es 60, ¿sí? No lo multiplico por el valor planeado al mes que estoy midiendo, como es acá, porque en este caso, si yo llevara este 40%, estos 40 pesos a porcentaje, es como si yo dijera, 60 pesos es el 100%, 40 más o menos es como el 40%, el 30%. Ahora hagamos aquí rápidamente una división. Si este es el 100%, entonces eso me da que es como el 60%, más o menos, 66%. Entonces, lo que estaba planeado era que fuera el 66 y solamente avancé 50. Entonces, la idea es que para pasar el valor ganado en términos de dinero, ustedes toman el valor de la actividad o el valor del entregable en términos de porcentaje en avance y lo multiplican por el valor, si estoy midiendo actividad, por el valor completo planificado de la actividad, o si estoy midiendo a través de entregable por el valor completo del entregable. O si estoy midiendo a nivel de todo el proyecto, pues por el back específicamente. Entonces aquí lo que hacen es que cogen el 50% de 60 y pues obviamente el 100% de 60, no debe bajar aquí, que es donde está la respuesta, y el 50% de 60 es 30 y luego se mantienen los 60 para cada uno de los avances que se tuvieron o que se mantuvieron. Esto es lo que me está diciendo, si yo lo miro en términos de dinero, es que si aquí gané 60 pesos y el entregable valía 60, pues he completado, que es lo que está acá, o la actividad, he completado la actividad al 100%. Y así lo hago sucesivamente para cada corte. Fíjense que aquí no tengo información, perdón, aquí y aquí, y aquí abajo, no me baja. En esta parte, aquí abajo, en definir estrategias para el mes 1 y 2. Por lo tanto, aquí no tengo dinero asociado al porcentaje de avance. Al final lo acumulo y tengo los valores que necesito. Entonces, con los valores, pues también es muy sencillo, el proyecto está atrasado, adelantado, costoso o no. Funciona de la siguiente manera y es lo mismo que hemos explicado en clase. Si yo quiero saber en esta tabla si el proyecto está adelantado o atrasado, pues primero me ubico en que tengo que mirar el valor planificado y el valor ganado para saber avance. Si quiero saber al mes 3 si este proyecto está adelantado, atrasado o sin desviación en términos de avance, pues miro, al mes 3 deberíamos haber hecho un trabajo y realmente lo hemos hecho por 100. Quiere decir que estamos sin desviación. Pero si me voy al mes 4, la planeación decía que debería avanzar un trabajo por 200 y he avanzado un trabajo por 240. Entonces me está diciendo que estoy adelantada. Tenemos por acá donde esté atrasado. En el mes 5 bueno, está bien. Acá. En el mes 1, yo debía haber hecho un trabajo por 40 e hice un trabajo, avancé un trabajo por 30. Quiere decir que estoy atrasada. Y si yo quiero mirar, ahora me va a cambiar y quiero mirar cómo están los costos del proyecto, el tema de presupuesto, si estoy saliendo más barato, más costoso, sin desviación, pues miro lo que realmente he avanzado contra lo que me costó. Entonces, por ejemplo, en el mes 1 yo avancé un trabajo que debió costar, según mi planeación, 30 pesos y costó 40. Quiere decir que me está saliendo más costoso. Vayamos aquí al último mes. Yo hice un trabajo que 520 y realmente No, pues esta fue la ceremonia. tiene abierto el micrófono. Creo que es. Saúl, gracias. Entonces, en el mes 6 lo que estamos mirando es yo avancé, según mi planeación, un trabajo por 520 pesos y me costó 560, quiere decir que estoy saliendo más costoso. Entonces, lo que he hecho es explicarlo de manera numérica y de manera gráfica, aquí con esta grafiquita. Obviamente es un poco
Al inicio es un poco más fácil hacer la introductoria de cómo podrían saber si el proyecto está atrasado, en avance atrasado, adelantado sin desviación en avance o costoso barato o sin desviación en el costo. Igual, si tienen más preguntas, porque pues esto es un poquito de practicarlo, durante las clases que nos hacen falta siempre estaremos como recordando este tema, porque siempre les voy a preguntar cómo está su proyecto a la fecha de corte. La idea es que vayan llegando el seguimiento para ir, digamos, validando lo que está pasando con el proyecto específicamente, ¿sí? Porque pues este es un tema un poquito más de práctica, pero no sé si con eso quedó un poco más claro o hay más inquietudes. Gracias, profe. Pues están haciendo otro tipo de preguntas, entonces si quieres vamos avanzando a medida que ellos nos van preguntando, yo te voy preguntando. Perfecto. La siguiente pregunta dice Cristian, en el taller de Crashing, parte 1, la actividad H aparece como predecesora G, D, espera 7. ¿Esto quiere decir que G y D deben esperar o solo D? Solo D, donde está la comita. Porque dice, lo que dice G de coma, y ahí está, es que no tengo aquí el taller, pero es la que corresponde a la coma. O Espérame sea, que, solo D. sí, espérame, yo como miro la pregunta aquí, como miro que... ¿Puedes volverla a repetir? Yo la escribo acá para entenderla un poco. Dice, en el taller de Crashing, parte 1, la actividad H aparece como predecesora G, D, Ajá. abremos paréntesis, espera 7, cerramos. ¿Esto quiere decir que G y D deben esperar o solo D? Solo D, porque existe una comita después de la G. Solamente D espera los 7 semanas. La idea es que esas 7 semanas las tienen que tener en cuenta cuando calculen la ruta crítica. Esas 7 semanas de espera, para recordarles un poquito qué es la espera, les voy a dar un ejemplo. Es cuando por la lógica dura del producto, es decir, por la forma en que se hace, o por a veces... Ay, no, perdón, profe. Tranquilo. O a veces por restricciones propias de, más bien externas al proyecto, el proyecto necesita esperar algo. Hablemos de una lógica dura del producto. Voy a inventar esto, pero pues hoy en día hay técnicas que no necesitan esperar tanto. Pero, por ejemplo, yo en una construcción he hecho el piso, chum, y cuando hago el piso, entonces tengo que esperar a que eso se seque para poder dejar que los trabajadores entren a seguir trabajando. Entonces, ahí tengo que esperar un tiempo, llámese horas, días, ¿sí? Para poder entrar. Eso es una espera de la lógica dura del producto. Y si yo hablo de una espera externa, es por ejemplo cuando ustedes están haciendo, no sé, un trabajo en la calle y necesitan un permiso de la curaduría o algo así, o un permiso ambiental, pues ustedes van hasta el momento en donde entregan los documentos y deben esperar, de acuerdo a esas entidades, cuánto tiempo se demoran para entregarles ese permiso. Entonces ahí pues tienen que esperar básicamente el tiempo que está definido por cada una de esas organizaciones para poder obtener esos permisos. Entonces, eso cuenta dentro del proyecto, ¿no? Son 7 días que de espera que podrían o no podrían tener un trabajo paralelo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de yo echo el piso y espero hasta que se seque, probablemente no se pueda hacer nada al interior, pero se puede hacer algo al exterior de la construcción. Y en el tema de conseguir una licencia, por ejemplo, ambiental o algo así para hacer un proyecto, pues ahí sí está parado todo hasta que no me den la licencia. Esa es la explicación de la espera, para que la tengan en cuenta. Gracias, profe. En la siguiente pregunta es, en el ejercicio Crashing, actividad E, predecesora B, abres paréntesis, espera 4, cierras coma A, ¿qué significa ese 4? Otra vez, B, coma. Abres paréntesis, espera 4, cierras coma A, coma A, ¿qué significa ese 4? El 4 significa una espera, igual que en el otro. ¿Mm? Creo que está como espera en el ejercicio. Sí, sí, señora, dice espera. Es la misma pregunta que estábamos resolviendo, solamente que en una es 7 semanas y en la otra es 4. Espero 4 semanas, con el ejemplo que les estaba colocando. No puedo entrar después de que echen el piso, tengo que esperar 4 semanas para entrar.
o no tengo que esperar a que me den la licencia ambiental para poder iniciar mi proyecto y tengo que esperar 4 semanas. Ok. Jorge pregunta, en la parte 2 del taller dice que la actividad D avanza al 50%. Y ahí puede empezar H. Pero para ese punto ni la actividad F ni la actividad G han empezado aún. Y G es una de las predecesoras de H. Aquí me lo ocurrieron. Una de las predecesoras de H. Pero para ese punto ni la actividad F ni la actividad G han empezado aún. Y G es una de las predecesoras de H. No hay ningún problema con que empiece antes de esas dos. No, esa pregunta sí no la entiendo. Y sobre todo porque no he hecho el ejercicio, hasta ahorita la voy a hacer para llevarle la respuesta. Tendría que hacer el ejercicio para entender qué es lo que estás tratando de decir. ¿Puedes leerla otra vez despacito? Yo anoto acá a ver si podemos dar una respuesta. Sí, señora. En la parte 2 del taller dice que la actividad D avanza al 50%. Y ahí puede empezar H. Pero para ese punto ni la actividad F ni la actividad G han empezado aún. Y G es una de las predecesoras de H. No hay ningún problema con que empiece antes que esas dos actividades. No, porque pues es que aquí lo estamos relacionando, es relación de H y no HG. Entonces, la idea es que en la relación de H sí puede, lo que les explicaba, porque esa pregunta también me la hicieron muy parecida en el foro, es que lo que yo espero es que D tenga el 50% de avance para disparar H. ¿Mm? Ahora, me entiendo que hay una predecesora con G. Lo que deberían hacer es, ya entendí la pregunta, aquí la estoy analizando. No hay ningún problema. Es decir, cuando llevemos el 50% de D, se dispara H, pero como tiene predecesora G, pues seguramente terminará hasta que G le libere lo que tiene que liberarle H. O sea, puedo hacer un adelanto, pero definitivamente tengo que mirar cómo impacta la actividad G en esa relación. Es decir, entre la relación de H, puedo arrancar cuando D vaya el 50% H, ¿sí? Pero tengo que mirar en qué día está terminando o empezando en las dos relaciones G contra H para saber cómo impacta al final la terminación de H. No sé si fui clara. Esto nos toca tener un tablerito para poderlo explicar, ¿sí? Pero para responder a la pregunta de Jorge, ¿quién la está haciendo? Deberías arrancar como está ahí. D avanza el 50% y arranca H. O dispara H. Ok. En el taller de creación, para calcular esas esperas o adelantos, suponemos si es una relación comienzo-comienzo o comienzo-fin o cuál relación utilizamos. Todas las relaciones, a excepción de esta que estamos hablando de que avanza el 50%, todas a excepción de esas son final-inicio. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿nos puedes orientar cómo se interpreta el SPI, CPI, TCPI, el porcentaje SB, el porcentaje CB, el porcentaje BAC y su relación? ¿Esa pregunta la sacaste de las preguntas que me enviaron o esa es otra? Profe, es que tenemos muchas preguntas por el chat. Ok. Entonces Bueno. las estoy como tratando de sacar porque tengo como 6. Ok. Ven. Hay dos que les voy a contestar, que es la del CPI y el SPI. Los porcentajes estos es que entiendo que ustedes vieron unas fórmulas en integración, que son unas fórmulas de cómo llevar el SB a términos de porcentaje y creo que el CB a términos de porcentaje. En las clases lo que les he pedido es que, y eso no lo hemos hecho, que me pudieran enviar esas fórmulas que les dieron. Es decir, donde ustedes convierten el CB y el SB, entiendo que los convierten a términos de porcentaje. Si me regalan esas fórmulas en la próxima clase que tengamos con cada equipo de trabajo, yo las llevo analizadas y les cuento cómo fue que sacaron esas, porque es que esas fórmulas no las conozco, ¿sí? Esto me lo han preguntado en algunas clases. Y lo que siempre les he dicho es, envíenme las fórmulas si quieres. Joana, si tú las tienes y me las envían ahorita por correo cuando terminemos el café, yo las analizo y en las clases que tengamos correspondientes a cada grupo yo les llevo una explicación sobre esas.
En términos de CPI, estas sí son pues, las que hemos trabajado, las que están, digamos, asociadas a la buena práctica. Entonces, miremos acá, miremoslo un poquito más gráfico. El CPI pues, me está mostrando el índice de desempeño del costo. Lo que va a decir es este indicador, que es un índice en realidad, en términos de un porcentaje, cómo están los costos del proyecto. Entonces, la meta es como que el porcentaje sea 1 o el 100%. Para entenderlo un poquito más, voy a ir a la gráfica a explicar algo. Básicamente lo que vamos a mirar en términos de costo con el CPI es que este punto acá, este punto en la medición, ¿cierto? En términos del avance, que sería este, se convierte como en mi 100% del costo que debía haber ejecutado. Entonces el CPI, si lo miro acá en esta grafiquita, es una fórmula que está calculada EB sobre AC y lo que me muestra en términos porcentuales es cómo va mi costo. Entonces, por ejemplo, lo que me está mostrando es que el EB, por ejemplo, para este proyecto que estamos mirando, tuvo un avance del 60%, ¿de acuerdo? Ese 60% básicamente corresponde a este proyecto a 6.000 pesos. Los 6.000 pesos están representando las actividades que logré avanzar, el costo planeado de las actividades que logré avanzar. Y el AC me está mostrando el costo real, que en este caso son 8.000, ¿de acuerdo? Que fue lo que realmente me costaron. O sea, yo hice un trabajo que según mi planeación debió costarme 6.000, pero realmente me costó 8.000. Entonces hago la relación EB versus AC, eso me da un indicador. En este caso me está dando 0,75. La idea es que lo que logré avanzar, que estaba planificado en 6.000, efectivamente me hubiera costado 6.000. En este caso no. Entonces cuando ustedes hacen el indicador, la meta es que el indicador sea 1. Si les dan por debajo de 1, como fue en este caso, les está diciendo que tienen una ineficiencia en costos o en otro sentido, como lo hemos trabajado en clase, el proyecto me está saliendo más costoso, ¿sí? Insisto, debió costarle 6.000 acumulado, recuerden que esto es acumulado, y realmente me costó 8.000. ¿Por qué? Podemos imaginarnos muchas cosas, ¿sí? Los recursos me salieron más costosos, tuve reprocesos, etcétera, etcétera. A la larga el indicador lo que me está diciendo, siempre comparado con 1, es si estoy por debajo de 1, que estoy siendo más costoso, estoy siendo ineficiente, estoy gastando más, como lo vemos acá, ¿sí? ¿Cuánto más? Pues el 25% más de lo que debería haberme costado. Me costó 6.000, me gasté 8.000, esos 2.000 de diferencia corresponden al 25%. ¿Sí? Si está por encima de 1, por lo que me está mostrando, creo que por acá hay uno por encima de 1, acá está. Como en este caso, que es 1,50, me está diciendo, como estoy por encima de 1, estoy siendo eficiente en el costo, si lo llevo así como ineficiencia y eficiencia. En otras palabras, estoy saliendo barato. ¿Cuánto más barato? Lo que le sobra a este resultado frente a 1, es decir, me está saliendo más barato en el 50%. ¿Sí? Eso sería el CPI. En términos de CPI, que también lo tenemos por acá, que es el índice de variación del cronograma, vamos a hacerlo en el mismo cuadrito, pues ya empezamos a comparar como es avance, es cronograma, comparamos lo planeado a la fecha de corte con lo que realmente hemos avanzado. Para el ejemplo, debimos avanzar un trabajo por 7.000 y avanzamos solamente un trabajo planificado, que estaba planificado por 6.000, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo divido, pues básicamente el indicador me dice EB sobre PB. Lo que me está mostrando también es que este indicador, pues su mejor resultado debería ser 1, es decir, que si yo estaba planificada para hacer un trabajo por 7.000, hiciera ese trabajo por 7.000. Aquí pues estamos viendo que está atrasado. Cuando yo reemplazo el indicador me está diciendo que me da 0,86, está por debajo de 1, que es mi referencia. Por debajo de 1 quiere decir que estoy atrasado. Y si quiero saber cuánto estoy atrasado frente a la meta, al punto de corte que era 7.000, en términos porcentuales es lo que le hace falta a 1. En este caso estoy atrasado al 14%, que es la diferencia entre 7.000 y 6.000, o sea, 1.000, para la fecha de corte. ¿De acuerdo? Eso es lo que significaría el SPI y el CPI. ¿Cuál otro me preguntaste? Eran esos dos, bueno, los otros de porcentajes sí toca que me regalen las fórmulas, porque no sé cómo lo están sacando, no las conozco. Dice el porcentaje es SB, porcentaje CB. Estos son los que necesito que me regalen las fórmulas. ¿Tú la tienes por ahí? Yo la copio de una vez acá.
Te las envío al correo, profe, porque no tengo acá mis apuntes, pero ya nos están haciendo el favor de conseguirlas y te las envío. Esa ha sido una pregunta repetitiva, pero necesito conocer las fórmulas que están utilizando para hacer lo que están manejando. Entonces, esos son los indicadores relacionados con CPI y SPI. La relación que hay que hacer es si CPI me va o SPI me va por debajo de 1, es que o estoy mal en costos o estoy atrasado. Si está por encima de 1, estoy ahorrando o estoy adelantado. Y si es igual a 1, pues estoy sin desviación ni en costo ni en cronograma. Voy de acuerdo a lo planificado. Es como lo que tienen que asociar. Recuerden, no se aprendan las fórmulas de memoria, es hacer la asociación para poder analizar. No necesitan aprenderse las fórmulas de memoria. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienes en el foro? Bueno, la siguiente es explicar con un ejemplo sencillo el crashing y el fast tracking. Ok, voy a tratar de hacerlo sencillo. Eso estuve buscando toda la tarde como un ejemplito sencillo, pero me voy a ir aquí básicamente con un dibujito que tenemos por acá para tratar de explicar. Eso básicamente son técnicas de recuperación del cronograma, entonces las van a encontrar en tiempo. Me voy a ir por aquí porque para explicar eso pues necesitamos un poquito retomar, que es lo que están haciendo algunos grupos ya, los diagramas de red. Por acá, que había uno sencillito. Este, no. Acá, este. ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes recordarán sus clases de tiempo o de gestión del tiempo en el primer semestre, en donde les enseñaron a armar el diagrama de precedencias y encontrar la ruta crítica. Tengo que partir de eso para poderlo explicar. Entonces, todo esto que ustedes están viendo acá, pues es un diagrama de red, que para recordar un poquito, pues sale específicamente de la definición de actividades y de la definición de los tiempos de esas actividades. Entonces, y de las relaciones de esas actividades. Lo primero que quiero explicar es que este diagrama que tenemos aquí, pues también como nuestro ejercicio tiene una relación fin-inicio y básicamente nos está mostrando que la ruta crítica es la actividad B, la actividad D, la actividad H, la actividad J y la actividad K. Recuerden que la ruta crítica básicamente se forma a través de la relación de las actividades, de estos caminitos que se van dando por acá, y lo que yo trato de encontrar es el camino más largo. El camino más largo me da la duración del proyecto y por tanto hablamos de la ruta crítica. Eso tiene una connotación y es que las actividades de la ruta crítica tienen holgura cero. Cuando hablamos de holgura es el tiempo en el que la actividad podría demorarse sin impactar la duración final del proyecto. Entonces, al tratarse de la ruta crítica del proyecto, pues su holgura es cero. Es decir, si yo me llego a demorar, por ejemplo, en la actividad B me dice que yo tengo 9, supongamos que son días. Para terminarla tengo que terminar el 9 porque el día 9 arranca la actividad D. Si yo termino el día 12, pues ya se me impactó la fecha de finalización. Y esto es como lineal, es decir, si aquí se me impactó 2 días, la finalización se me va a impactar 2 días. Entonces, lo primero que hay que retomar en temas de crashing y fast tracking es cómo se forman los diagramas de red y cómo se encuentra la ruta crítica. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que uno hace en un tema de crashing es, bueno, hay dos formas de aplicar el crashing, cuando estoy en planeación y cuando estoy en ejecución. Como lo voy a explicar ahorita, es un poco como el ejercicio que lo están haciendo algunos grupos, y es que todavía no tengo seguimiento y control. Es decir, no he empezado a ejecutar. Entonces, igual funciona para cuando estoy haciendo monitoreo, solo que, o más bien cuando estoy ejecutando, solo que pues tengo que tener en cuenta otras cosas que ya voy a ir a explicar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ustedes ven que la duración de este proyecto son 69 días. Si cuando yo planifico, por ejemplo, termino de planificar y el sponsor me dice que lo necesita en menos de 69 días, que tenemos que acortar su duración, pues en ese caso yo puedo utilizar un crash. ¿De qué se trata el crash? El crash me dice, mire, agregue más recursos a las actividades de la ruta crítica, y habla de las actividades de la ruta crítica, para lograr que estas duraciones correspondientes, por ejemplo, aquí a 9, a 19, a 59, perdón, la duración de estos 9, a 10 y a 40, se puedan disminuir.
Si yo disminuyo esta duración, pues efectivamente la ruta crítica va a disminuir y yo voy a terminar el proyecto antes de lo esperado, o cumpliendo la solicitud del sponsor. Entonces, para hacer eso, busco las actividades de la ruta crítica y lo que hago es agregar recursos. Los recursos pueden ser horas hombre, más recursos físicos en términos de más personas, más máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no hay ejercicios como tan explícitos de crashing? Porque hay que hacer un análisis específico del producto. Entonces me explico. Yo vengo acá y digo, bueno, esta actividad inicialmente dijimos que la íbamos a hacer en 9 semanas o 9 días. Necesito validar cuántos recursos tengo asignados a esta actividad y poder validar si puedo colocar más recursos para ver cuánto tiempo la puedo disminuir. Todo lo que les explicaba en clase es, bueno, lo primero que hay que saber es que la actividad B, para saber si yo realmente puedo colocar más recursos, porque hay actividades que por su característica no se les puede colocar más recursos. Es decir, la elaboración de un acta. Generalmente cuando yo me siento en el computador a hacer el acta, pues es una sola persona, generalmente, porque es más eficiente. Entonces, si yo le quiero reducir la duración a esta actividad, pues colocar probablemente 2 personas para hacer un acta no sería tan eficiente. Eso generalmente lo analiza el que es experto en el producto, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta actividad tiene asignado un solo recurso y que efectivamente puedo colocar otro. Entonces, si yo coloco otro recurso aquí, la idea es que si coloco otro recurso se haga más rápido que 9 semanas. Debo calcular cuánto. Entonces, vamos a suponer que yo coloco otro recurso acá y esto me baja a 8 semanas. Quiere decir que si yo vuelvo a calcular, aquí ya me daría 68 semanas, ¿sí? Porque ya no la estoy calculando con 9, sino con 8. ¿Cuál es el impacto de esto? Que inicialmente pues yo no tenía contemplado el costo de ese nuevo recurso, llámese una persona o más horas o otra máquina o lo que sea que ustedes estén colocando nuevo o adicional a la actividad para hacerla más rápido. Entonces, efectivamente yo voy mirando a qué actividades le puedo colocar más recursos, cuánto valen esos recursos y cuánto puedo disminuir la actividad. Cuando hago eso, entonces yo digo, no, de 9 pasó a 7, de 10, no pude hacer nada, sigue siendo 10. De 40 pasó a 30 y así sucesivamente. Después de que tengo eso, vuelvo y calculo la ruta crítica para saber, en realidad, colocando más recursos, entonces ahora ya no va a terminar en el día 69, sino que seguramente va a terminar en el día, no sé, menos de 69, pero obviamente los recursos adicionales que colocamos, pues no están costeados y toca costearlos, son recursos adicionales. Digamos que eso en términos generales, porque esto tiene otras cosas de ancho y de alto que podemos revisar en su momento con el ejercicio que van a llevar, pero básicamente es eso. Supongamos que estamos en ejecución. En ejecución ya se complica un poquito más porque yo tengo que ver específicamente cuál es el adelanto que llevo de las actividades. Me explico. Ustedes saben que estos esquinas me están mostrando específicamente el momento más temprano en que debería comenzar la actividad, el momento más temprano en que la podría finalizar y aquí el momento más temprano en que la podría finalizar. Sí, early start, early finish. Estos es como los días más tempranos en que podría comenzar y finalizar la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, ustedes deberían tener, esto es algo de lo que les estaban pidiendo en el informe que debían subir el fin de semana pasado, es el análisis. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy en el día 20 midiendo, estoy acá, en el día 20 midiendo, pues yo tengo que mirar varias cosas. Lo primero es si al día 20, porque estoy acá, voy a poner acá, día 20, yo ya debía haber terminado la actividad B, que debió terminar el día 9, la actividad D, que debió terminar el día 19, que son parte de la ruta crítica, pero además al día 20 debió terminar la actividad 12, pero la actividad que debió terminar el día 12, la actividad, bueno, hasta ahí debieron terminar y estas deben llevar unos adelantos. Entonces yo lo que tengo que determinar es efectivamente cómo se me ha impactado esto. Entonces yo digo, no, es que aquí las actividades de la ruta crítica vamos a suponer que no están finalizadas. La actividad B, supongamos que efectivamente se finalizó, pero se finalizó el día 10. Si se finalizó el día 10, pues ya tengo un día de atraso que me está impactando la fecha de finalización. Entonces yo lo que debo encontrar y hacer crashing bajo la misma lógica que he explicado es sobre las actividades que no se han terminado y que hacen parte de la ruta crítica, como esta y esta. ¿Cómo hago para ponerle recursos adicionales para poder recuperar el día adicional
que me tomé en esta actividad que debió terminar el 9 y la terminé el día 10. Entonces lo mismo, aplico la misma lógica. Suponiendo que estas sigan siendo la ruta crítica, pues tengo que determinar dónde puedo colocar recursos para, por ejemplo, disminuir esta en un día, o esta en un día, o esta en un día. Eso es lo que hago con un crash. Entonces, cuando hago eso, fíjense que el diagrama de red no cambia en sus estructuras de predecesoras. Lo que cambia es la duración de las actividades donde yo coloco recursos y el costo del proyecto porque tengo que costear esos recursos. Hay excepciones en donde yo puedo tener, por ejemplo, recursos que están contratados a costo fijo y no a costo variable, y pues si yo lo pongo aquí a trabajar horas extras, pues a mí me va a terminar costando lo mismo. Estoy haciendo un crashing sin efectos de costo, básicamente, porque el recurso está, digamos, contratado al proyecto como un costo fijo. Si es un costo variable, sí, inmediatamente van a tener una representación adicional del costo al proyecto. No sé si eso lo hace un poquito más gráfico, en realidad, en temas de crashing. Hay otras connotaciones que tenemos que ver y es si el tema de las holguras, por ejemplo, aunque estas actividades no hacen parte de la ruta crítica, fíjense que yo tengo aquí una holgura de 2, esta tiene una holgura de 2, ¿cómo la calculo? Esta menos esta, tiene una holgura de 2 días, ¿sí? Por eso me dice que aquí puedo, el día más temprano que puedo arrancarla es el 12, pero el día más tardío es el 14, me estoy consumiendo la holgura ahí. Y lo mismo, el día más temprano que puedo terminar las 22 y el día más tardío 24. Si yo la termino el día 24, pues ya me gasté los 2 días de holgura. Entonces, supongamos que yo la terminé específicamente el 26. Si yo la terminé el 26, significa que esta actividad tomó más de los 2 días de holgura y por lo tanto me está afectando ya la fecha de finalización del proyecto, ¿sí? Porque fueron 2 días que no tenía específicos. O básicamente me está afectando la duración o la holgura de la siguiente actividad, que es esta que también tenía 2. Entonces, en este caso, si yo me consumo 2 días adicionales acá, lo que hago es que estoy generando que esta actividad G también se vuelva de la ruta crítica porque me consumí la holgura. Entonces, ahí pues no tendría ningún impacto, ¿sí? Pero si me consumí 3 adicionales, pues ya eso impactó directamente la ruta crítica. Fíjense que ni siquiera siendo estas actividades que son fuera de la ruta crítica, si yo me consumí más de 2 días, pues ya esto se me volvió la actividad G. Por eso es que yo les decía en clase que para aplicar el crashing ustedes tienen que validar cuál es su ruta crítica ahora, porque pudo haber cambiado, pudieron haberse tomado más holguras de las que estaban permitidas y ya su ruta crítica es diferente. Entonces, recuerden, el crashing básicamente lo que busca es analizar en qué momento del proyecto estoy, cuántos días me he atrasado en las actividades que no tenían holgura, o sea, las actividades de la ruta crítica, y cuántos días en las actividades que tenían holgura y saber si me gasté más de las holguras. Para al final tener un número de días de impacto del proyecto y luego lo que habría que hacer en términos de crashing es buscar a qué actividades que hacen parte de la ruta crítica le coloco más recursos para recuperar esos días. El crashing lo que busca en realidad es que el proyecto termine en la fecha de finalización que se pactó inicialmente con el cliente. Eso por un lado. Si yo hablo de fast tracking, yo voy a verme acá, voy a hacer el ejemplo acá, en este corte acá donde estoy mostrando. Supongamos que yo me... Perdón, un segundito, profe. Dale. Es decir que se aplica solamente es como a las actividades críticas, más que todo, el crashing. Sí, es que la condición es a las actividades de la ruta Solo a crítica. las actividades críticas. Sí, Ok, es que hay una pregunta de las que nos hicieron, es cómo se gestiona la ruta, cuál es la mejor manera de gestionar la ruta crítica. Entonces, ¿sería hacer fast tracking? no, es que, Perdón, no, crashing. no, lo que pasa es que una pregunta es diferente a la otra. Crashing es una técnica de recuperación cuando estoy atrasada, ¿sí? Pero la gestión de la ruta crítica, lo que entiendo ahí es mirar específicamente cómo va mi proyecto en si voy a desviado o no. Es decir, ustedes tendrían que como gerentes saber cuáles son sus actividades de la ruta crítica, porque esas son las que más tienen que proteger, tienen que colocarle ojalá los mejores recursos, estar muy encima de ellas para que no se vayan a desviar. Es decir, la gestión de la ruta crítica podría darme que estoy atrasado y que necesito aplicar una técnica como crash. Entonces, la gestión de la ruta crítica es lo que acabo de explicar en términos de, oiga, ¿cuántos días o cuándo terminé finalmente esta actividad y si estaba dentro del tiempo establecido y si no
o no la holgura. Entonces, por ejemplo, una gestión de la ruta crítica, en realidad uno va a las actividades de la ruta crítica, pero como les digo, no pueden descuidar las que tienen holgura. Entonces yo vengo y miro, esta tenía que haberla terminado en el día 9. ¿La terminé o no la terminé? De hecho, uno lo hace anticipado. Yo sé que esta tiene que terminar el día 9, entonces yo tengo que, como gerente, estar echándole mucho control a los recursos de la actividad B para que garantice que deben terminar el día 9. Eso es la gestión de la ruta crítica. Si yo ya me di cuenta que esto se fue al día 12, pues ahí sí tengo que aplicar una técnica como crashing para recuperar los 2, 3 días que me tomé adicionalmente y que no estaban permitidos. Eso es lo que deben hacer. ¿Sí? Pero adicional a lo que les decía, si esta se gastó, esta A, que tenía 2 días de holgura, se gastó 5, entonces tengo que también mirar si la ruta crítica me cambió. ¿Sí? Eso quiere decir que ahora, si esta terminó el día 15, pues vuelvo y calculo de aquí para adelante el diagrama de red para saber ahora cuándo voy a terminar el proyecto. ¿Sí? Eso es básicamente lo que deberían hacer. Esa es la gestión de la ruta crítica. Entonces, en conclusión, la gestión de la ruta crítica en principio es mirar su ruta crítica, mirar cuál es su ruta crítica, si cambió, por qué no cambió, en cuánto está impactada la ruta crítica que tienen hoy frente a la ruta crítica inicial. Y como acciones a esa gestión pueden hacer crashing y fast tracking. Esa es la diferencia, básicamente. ¿Sí? Nos preguntan que en el ejercicio de crashing se identifica la holgura por cada actividad, pero pide la holgura total también. ¿Eso a qué se refiere? Dice, investigando encuentro holgura total por actividad. Mira, aquí está la holgura total. Entonces, la holgura total básicamente generalmente es el camino. Entonces, si yo vengo por acá, recuerden que esto es por camino. Yo tengo aquí un camino que es inicio A, I, K. Tengo inicio A, F, K. Tengo, y bueno, en fin. Inicio A, C, G, J, K y fin. ¿Sí? Yo miro cada camino. Entonces, la holgura total básicamente es este camino, este que te estoy diciendo, A, I, K, ¿cuánta holgura tiene? Entonces, si yo miro, este camino tiene, por aquí tiene 2. En realidad es la suma del camino, ¿sí? Frente a la holgura, perdón, a la duración de la ruta crítica. La ruta crítica es 69 y este camino me está sumando 12, 15 y 6. ¿Eso cuánto les da? Eso me da 27, esperen un segundo, 12 más 15 más 6, les da 33. Este camino de A que tiene duración 12, de I que tiene duración 15 y de K que tiene duración 6. Eso les da 33. 33 frente a 69, que es la duración de la ruta crítica, me dice que este camino A, I y K tiene una holgura de 36. Sin embargo, de esas 36 semanas me las puedo consumir en I y en A. En K no, porque K hace parte de la ruta crítica. Entonces, la holgura total se da por camino. Ahora, ¿cuál es la holgura de la actividad? Es decir, de esos 36 que estoy mencionando, ¿cuántos puedo aplicar acá y cuántos puedo aplicar acá? La holgura por actividad se saca de la resta entre esta y esta, entre el de abajo menos el de arriba. 14 menos 12, aquí me dice que de los 36 puedo gastar aquí 2. Y la diferencia entre 63 y 27 me dice que ahí puedo gastar 36. Perdón, 63 menos 27. Sí, ahí podría gastar hasta 36. ¿Sí? En esta actividad estoy hablando específicamente. ¿Sí? Si yo me gasto aquí los dos, significa que aquí ya no puedo gastarme 36, me gastaría 34. Entonces, para concluir, la holgura total va por camino y la holgura de actividad pues es de la actividad específica. ¿Sí? Para el ejemplo, insisto, por este lado voy a tener 36 días de holgura, pero de esos 36 aquí solamente puedo aplicar 2, no los 36. En cambio, en esta sí puedo aplicar los 36 si no me he gastado los 2 de acá. Esas son las holguras que estamos pidiendo ahí. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Nos quedan como 3 preguntas, profe. No sé si tú tienes alguna que consideres importante de las que ya conocemos para que podamos resolverle a los estudiantes, porque ya nos llegó la hora de finalizar la actividad. O si tú quieres seguir, no sé. No, no tengo otra cosa que hacer, pero déjame ver, creo que aquí hay bueno, todas son importantes.
Sí. Sí, todas son importantes. Pero igual no se preocupen, igual esto, cuando resolvamos el ejercicio de crashing, cuando corresponda en cada clase, pues aclararemos varias de estas preguntas. De pronto esta, para sacar el valor total del crashing, multiplico el tiempo que se reduce o el tiempo total del proyecto. En realidad, cuando saco el valor total del crashing, yo lo que hago, como es solo del crashing, es cuánto recurso tuve asociado a cada actividad a la cual le puse más recurso. Entonces, si yo le puse aquí más recurso a la actividad D y a la actividad K, pues debo sumar lo que me costó ese recurso adicional de D y de K para saber cuál es el total del valor del crashing del proyecto. ¿Sí? Solo el crashing, no el total del proyecto ni el total de la actividad, sino el costo adicional. ¿No? Esa me pareció importante. No sé de las que tengas ahí en el foro. La última pregunta que hizo Saúl fue, toca calcular la holgura total por cada camino. Sí, señora. Y la holgura por actividad. Pero eso es muy sencillo. Como les digo, para eso es que les pedía que calcularan. Entonces, en resumidas cuentas, profe, es la resta entre la duración total de las actividades de la holgura, perdón, de la ruta crítica menos cada uno de los caminos. Sí, pero esa es la total. Es decir, yo voy a Esa tener, es la total. por ejemplo, en este que tenemos aquí, yo tengo por aquí, por este camino A, I y K, tengo una holgura total. Por este camino A, F y H tengo otra holgura total. Por este A, C, G, J y H, y K, perdón, tengo otra holgura. Y así por cada camino, una holgura total. Y por actividad, pues como su nombre indica, por cada actividad. Si yo voy a la actividad H, la holgura es 0, porque es de la parte de la ruta crítica. Pero si voy a la actividad G, pues resto este 59 menos este 57, o las esquinas de abajo hacia arriba, y eso me da la holgura de la actividad. En este caso es 2, en este caso es 2, por acá es 36. ¿Mm? Eso es lo que tienen que hacer. En clase les explico Bueno, para qué sirve eso, para las decisiones de crash. bueno, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. Todas las dudas estuvieron resueltas, pues estaremos en clase resolviendo todas las demás que nos hicieron falta y muchas gracias por tu apoyo. No, a todos. En realidad me encanta que estén haciendo preguntas de esta índole porque eso me da a entender que sí están trabajando en el tema y que pues que todas estas preguntas son importantes porque esto es lo que tenemos que realizar en los proyectos cuando tomamos decisiones. Igual como lo dijiste y como ya lo hemos dicho, no se preocupen. Nosotros tenemos la próxima clase para todos los equipos que tienen que ver con resolver el ejercicio y todas estas preguntas pues serán abordadas nuevamente si quedaron dudas o si quedaron sin contestar. ¿Listo? Gracias a todos los que estuvieron presentes. Vale, Claudia, feliz noche. Igual Descanse. para... Muchas gracias a todos por la participación. Los invitamos a que contesten la encuesta de satisfacción. Bueno, buena noche. Feliz Nos vemos noche. el fin de semana. Hasta luego. Gracias.